Déjenme seguir adelante a ver qué otra cosa les quiero mencionar. Pues que estos puntos de corte para definir prediabetes en relación con glucosa son relativamente recientes. Tiempo atrás, para glucosas de ayuno decíamos, oye, entre 110 y 130, y todavía la Organización Mundial de la Salud me dice que para ayuno acepte como normal hasta 110, y para la curva de tolerancia oral a la glucosa, ven que las cifras entre 140 y 199 son desde los años 80 y 97 las que se nos propusieron como valores de frontera para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Bien, ¿qué riesgo tiene un paciente que tiene problemas de hemoglobina A1C mayor al 6%? El riesgo de que desarrolle diabetes mellitus, ven que les señalo que está entre el 25 y el 50%, pero hemoglobina A1C de 5.5 a 6%, el riesgo todavía existe. La hemoglobina A1C es una variable continua. No hay propiamente un umbral de corte para decir de aquí en adelante empieza la diabetes o de aquí en adelante empieza la prediabetes, ¿sí? De manera que es una decisión bien aceptada, al igual que la glucosa. Los valores de glucosa también son variable continua, y el decir diabetes mellitus empieza en 126 ameritaría también la misma observación. Bien, quise señalarles aquí en este resumen de presentación que en los principales estudios, a mi gusto, de prevención para diabetes mellitus tipo 2, o sea, de tratamiento de la prediabetes, el Diabetes Prevention Program, el Finnish Diabetes Prevention Study y el Indian Diabetes Prevention Program, partieron de pacientes con hemoglobinas A1C entre 5.8 y 6.2. Entonces, el hablar de definición de prediabetes por hemoglobina A1C pudiera ser una realidad, pero en nuestro país, en tanto no se norme el procedimiento de laboratorio para medir hemoglobina A1C, creo que poco podremos aprovechar de este avance en el diagnóstico de diabetes o de prediabetes mellitus. Bien, decimos, tienes glucosa de ayuno alterada, tienes intolerancia a la glucosa, pero ¿qué sabemos de la historia natural de esta etapa, de estas condiciones? Pues que en realidad pueden progresar a diabetes mellitus, que pueden mantenerse como están, o que pueden revertirse, pueden regresar a la normalidad. Entonces, el concepto de prediabetes es un concepto dinámico, es un concepto que va hacia adelante, hacia diabetes, que se puede mantener como tal o que puede dar marcha atrás, puede regresar a la normalidad, repito. Y de esta manera ven que les quiero presentar un estudio tradicional del doctor George Alberti de Inglaterra, una autoridad europea en la diabetes mellitus, en el que nos dice, fíjate que en este estudio, que se inició en 1987 y que se hicieron análisis en 1992 y 1998, y que la población que fue motivo de estudio representa por lo menos 2/3 de la ascendencia genética de la población mundial, y a 10 años de observación, ¿qué me dicen? Fíjate que de tener esta prediabetes, progresaron a diabetes mellitus un 30%. Se mantuvieron como glucosa de ayuno anormal o intolerancia a la glucosa un 30%. Y normalizaron el metabolismo de la glucosa en un 30%. De nueva cuenta, mi concepto de prediabetes es el de una condición de riesgo para diabetes y enfermedad cardiovascular, pero dinámico, progresa, se mantiene, da marcha atrás. Bien, no podía pasar por alto hablando de estudios epidemiológicos de la población de Framingham, y de nueva cuenta les pido que me ayuden a leer. Un porcentaje importante de la población de Framingham
tiene glucosa de ayuno alterada, otro intolerancia a la glucosa, un porcentaje menor tiene las dos alteraciones. ¿Y progresan o no a diabetes? Bueno, si no tienen síndrome metabólico, en un pequeño porcentaje. Si tienen síndrome metabólico, en un porcentaje que si se asocia a intolerancia a la glucosa, me alarma, el 55%. Entonces, el concepto de síndrome metabólico sí puede incluirse en la definición con que en la actualidad manejamos prediabetes. En esta gráfica les presento la experiencia de algunos autores de en qué porcentaje progresa la prediabetes a diabetes mellitus. 3, 4, 5, 7% por año, esa suele ser nuestra realidad. Y bueno, habría otras observaciones adicionales. Esta observación la hace el Endocrine Society de los Estados Unidos, en que me dice, fíjate que si manejas prediabetes con el diagnóstico de hemoglobina A1C en las cifras que aquí están señaladas, la prevalencia de prediabetes en la población adulta norteamericana es del 12%. La glucosa de ayuno, si es la base del diagnóstico de prediabetes, me dice que el 25% tiene prediabetes, y si es la hemoglobina A1C o glucosa de ayuno, hasta el 33% tiene diabetes. Ven que no hay una coincidencia ideal entre la definición de prediabetes basado en la medición de glucosa de ayuno o poscarga o basado en hemoglobina A1C. Y déjenme hacerles otra observación. Decimos, y lo acepto y así debe seguir siendo, la hemoglobina A1C es nuestro parámetro de control. Y alcanzamos una meta de control metabólico con hemoglobina A1C y tenemos derecho a sentirnos satisfechos. Con eso prevenimos complicaciones, particularmente de ojos, renales y neuropáticas. Pero la hemoglobina A1C no lo es todo. Y ven que el contenido de esta diapositiva lo que busca transmitirles es la hemoglobina A1C es responsable del menos del 25% del riesgo para complicaciones crónicas microvasculares. O sea, nos pone a pensar que además de tener esta meta de control, debemos seguir buscando otras metas que nos permitan mayor amplitud de buen resultado y no tener la saturación de nuestros medios de atención en relación con el tratamiento de esas enfermedades micro y macrovasculares. Indudablemente que en esta diapositiva quiero darle especial valor a la variabilidad de la glucosa. La hemoglobina A1C me expresa al final de cuentas un promedio de glucosa, pero que alguien me diga tienes un promedio de glucosa de 150, la puedo ver en pacientes con glucosas mínimas de 100 y máximas de 200, pero también puedo tener valor de hemoglobina A1C y de glucosa promedio de 150 en pacientes que un día tienen 50 y otro día tienen 250 o 300. Eso es la variabilidad de la glucosa y es una de las áreas en el que el desarrollo de diabetología está buscando darle forma y aplicarla a la práctica clínica. Bien, dentro del concepto de prediabetes tengo que hablar de epidemiología y ven que quise presentar algunos de los datos de las encuestas norteamericanas de los institutos de salud, en que la conclusión en la población general es que la glucosa de ayuno anormal se ve hasta en el 25% de los adultos y la intolerancia a la glucosa hasta en el 13% de los adultos, pero que si se trata de personas en sobrepeso, la posibilidad de prediabetes aumenta a las cifras que aquí les estoy señalando. Y bueno, quise dejar un capítulo importante para México, en el que les digo, de acuerdo a la encuesta de diabetes en el año 2000, la posibilidad de alteración de prediabetes basándome en cifras de glucosa de ayuno, como aquí les estoy señalando, era de esta cifra, y si me baso en cifras de, glucosa de ayuno es en esta cifra,
y la glucosa postcarga era la otra. Fue un error en mi mecanografía. Bien, hasta ahorita he hablado de conclusiones de estudios, de experiencias de cohortes, importantemente de conclusiones epidemiológicas, pero no puedo decir que acepto una definición de prediabetes si no tengo la respuesta clínica, y la respuesta clínica tiene que ver con los estudios de intervención, con los valores que les he referido. Realmente confirmo que existe esta etapa, que esta etapa antecede a la diabetes mellitus y a las complicaciones macrovasculares, a la enfermedad aterosclerosa. Déjenme presentarles alguna conclusión. Primero, una tabla con los estudios que de nueva cuenta más me han gustado, en que participan mediante cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en ejercicio, con programas de seguimiento por personal capacitado bastante estrecho, o en algunos casos con medicamento, con metformina, con acarbosa, con pioglitazona, con rosiglitazona. Y bueno, los resultados de prevención son evidentes. Me señalan, fíjate que tienes bases para decir que si aceptas esta predefinición de prediabetes e instituyes un tratamiento, puedes tener resultado para prevenir diabetes mellitus tipo 2. Y entonces les presento de nueva cuenta una diapositiva compleja, pero son de los dos estudios claves, el DPS y el DPP, los dos estudios de prevención americano, canadiense y finlandés, pero ya no son durante el estudio, son en observaciones a años después del estudio, en que me dicen, fíjate que después de terminar la intervención en alimentación, en peso, en ejercicio o con metformina, se mantiene el efecto protector al paso de los años. Y esto nos entusiasma primero porque confirma que el concepto que tenemos de prediabetes es una realidad, y segundo porque medidas como el ejercicio y la orientación al peso corporal no hay duda que pueden ser de beneficio para prevenir diabetes mellitus tipo 2. Incluye en esta diapositiva además observaciones a la cirugía bariátrica. Hoy por hoy la cirugía bariátrica está tomando un mejor lugar en el tratamiento de la obesidad grave y en la prevención de diabetes mellitus tipo 2. Y ven que también en los sujetos indicados, la cirugía bariátrica tiene un peso indudable en la prevención de la diabetes mellitus. Pero me quedaría corto si solo hablo de prevención de diabetes mellitus tipo 2, de manera que escogí alguna de las láminas en que les hablo de prevención de las complicaciones microvasculares. Y comparo el grupo que no desarrolló diabetes con el que sí la hizo, para que vean la diferencia en retinopatía, en microalbuminuria o en el desarrollo de microalbuminuria. Y no podía pasar por alto que también hay estudios de prevención de diabetes tipo 2, en que la historia de las complicaciones macrovasculares, de la hipertensión arterial, del infarto cardíaco, son una realidad. Bueno, cuando me puse a preparar mi participación en esta presentación, consideré por algún motivo más minutos. Tengo algunas diapositivas adicionales, pero considerando que tenía mayor tiempo para mi presentación, y solo se las voy a enunciar, ya no las voy a pasar, en las que les quería llamar la atención sobre a quién debo detectar prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. Haciendo hincapié en el adulto, en el niño o en la edad gestacional. Y luego, ¿cómo debo tratar la prediabetes o cómo debo prevenir el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 a partir de alguien a quien considero que tiene prediabetes, que tiene glucosa de ayuno anormal o que tiene intolerancia a la glucosa? Las medidas fundamentales son de ejercicio, de alimentación y de cambio en estilo de vida. Pero las asociaciones internacionales de medicina, la American Diabetes Association, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos, nosotros mismos en nuestra Secretaría de Salud,
hemos definido la indicación en particular para el empleo de la metformina. Y sin embargo, mi interés iba más allá, que las posibilidades de prevenir diabetes mellitus no se quedan en las expectativas que hasta ahorita hemos manejado. Hay un sinnúmero de posibilidades de prevenir esta condición, y en ese sinnúmero de posibilidades de los nuevos medicamentos por llegar, son las que tienen que ver con resistencia a insulina a nivel del sistema nervioso central, los que tienen que ver con modificación de la expresión de la 11-beta ol deshidrogenasa tipo 1, que tiene que ver con el metabolismo del cortisol, pero importantemente empieza a haber trabajos que comunican resultados de prevención empleando modificación de la respuesta inmune, modificando la respuesta inflamatoria crónica y modificando, ya verán, la flora digestiva, desde la flora de la cavidad oral hasta la flora colónica, que en la actualidad se puede calificar que las bacterias que pueblan nuestro tubo digestivo pueden ser metabólicamente activas y pueden ser sujetas a modificación. Entonces, mi comentario final quiere ser optimista. Primero, hemos avanzado en los conceptos que explican la diabetes. Y segundo, tenemos un buen número de posibilidades para prevenirla. Muchas gracias.